Buenas tardes y bienvenidos a todos a la sesión de esta tarde de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado, en la que colaboran tanto el ilustre Colegio Notarial de Andalucía como la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Vamos a cerrar el curso de este año, de 2022-2023, con un seminario y con un plantel de lujo, como tendrán ustedes ocasión de comprobar y de disfrutar a lo largo de la tarde. La verdad que el año académico ha sido intenso y yo creo que ha sido realmente satisfactorio y vamos a poner un broche de oro importante con los tres ponentes que nos acompañan. Sin más, le paso la palabra a don Andrés Rodríguez Benó para que proceda a la introducción de los señores. Muchas gracias. Bienvenidos a este seminario de cierre del curso académico 2022-2023 de la Cátedra. Quiero comenzar, como siempre, agradeciendo al ilustre Colegio Notarial de Andalucía, que amablemente nos acoge en el Palacio de la calle San Miguel, en Sevilla, en el nombre de la persona de su representante de la Junta de Gobierno, doña Carmen Vela. Agradezco asimismo a los ponentes que han hecho un esfuerzo importante por estar esta tarde de manera presencial con nosotros. Se está desarrollando el acto de manera presencial en Sevilla y también virtual. Hemos tenido 87 solicitudes de inscripción. Y como saben, según el protocolo que tenemos organizado, vamos a comenzar y se abrirá el chat inmediatamente para que todo aquel que quiera intervenir pues pueda dejar su reflexión, preguntas en el propio chat y al final de las intervenciones de los ponentes lo iremos administrando para que resuelvan las dudas. El tema elegido, la contratación electrónica, en concreto desde su perspectiva la función notarial, es un tema de absoluta actualidad y curiosamente desde que se convocó el seminario hasta que se va a celebrar hoy, pues se ha promulgado entre medio la ley 11/2023, que no es cualquier cosa porque afecta de lleno a la digitalización de la función notarial y registral. De ello se hablará acaso en algún momento a lo largo de la tarde. Bien, para el seminario tenemos tres ponentes, como ha dicho nuestro presidente, de lujo. Vamos a comenzar con el doctor don Mario Clemente de Oro, que es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, donde ha ejercido responsabilidades como secretario de la Facultad de Derecho o como director del Departamento de Derecho Civil. En sus muchos méritos, cabe destacar que es miembro del Consejo de Redacción de revistas editoriales de prestigio, por ejemplo, lo es de la Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías, de su fundación 2023, que edita Aranzal. Es igualmente vocal de la Comisión de Codificación Civil Valenciana, desde su constitución, y autor de numerosas publicaciones en diversos campos, especialmente en el sector que nos trae y al que se va a dedicar a partir de ahora. Como quieran, tiene la palabra. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas, como quiero decir ahora. Me han invitado amablemente a que hable sobre la contratación electrónica desde la perspectiva del derecho español. Es un tema que hace un cuarto de siglo pues, era novedoso y había poca información, prácticamente nada de legislación, a que en su caso tenía que ver con los contratos a distancia. Después, como luego veremos, ha ido evolucionando y, bueno, se presentan algunas cuestiones a las que voy a intentar dar respuesta en relación con su funcionamiento. Bien, empezaré hablando de la contratación de comercio electrónico en términos generales, luego la evolución tecnológica, social, económica y jurídica, la equivalencia entre la forma escrita y la electrónica, los requisitos formales específicos de los contratos electrónicos, la prestación del consentimiento, momento y lugar, y luego unas breves pinceladas sobre los llamados smart contracts o contratos inteligentes. Bien, contratación electrónica. Pues, ¿qué llamamos contratación electrónica? Pues aquellos en los que el consentimiento no se presta por los cauces tradicionales, declaraciones de voluntad escritas orales, sino a través de un proceso electrónico automatizado por dispositivos conectados a una red informática, ordenadores, pero también teléfonos inteligentes, tabletas, consolas, electrodomésticos, que realmente empezó siendo un proceso de contratación entre redes de ordenadores en línea. Luego veremos la evolución. Ahora
ahora pues es mucho más amplia el ámbito de funcionamiento de este sistema de contratación. Bien, en ese sentido, la contratación electrónica es parte esencial de lo que se conoce como comercio electrónico, distinto en buena medida del llamado comercio físico o comercio tradicional. Comercio electrónico que ha sido definido con alguna vaguedad en su momento por la Organización Mundial del Comercio, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por la Oficina Europea de Estadística y, un poco más detalladamente, con más criterio, por la Comisión Europea a través de una recomendación del Consejo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones de 12 de abril del 97, donde se mantiene que el comercio electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales. Está basado en el tratamiento y transmisión electrónica de datos, incluidos texto, imágenes y vídeo. El caso es que el comercio electrónico presenta ventajas e inconvenientes. Para los distribuidores, la ventaja viene dada por que los proveedores de bienes y servicios que actúan como intermediarios tienen un alcance global en Internet, pueden utilizar estándares universales, se reducen los costes de entrada de los mercados, está permanentemente disponible sus ofertas, facilita las relaciones comerciales, reduce errores, mejora la gestión. Para los consumidores o destinatarios, en definitiva, de esas actuaciones de comercio electrónico, pues se tiene acceso a bienes y servicios y a una cantidad de información sobre ellos que da mayor capacidad de elección del producto más adecuado a sus necesidades. Y es cómoda porque se puede utilizar desde cualquier lugar. También tiene inconvenientes, porque, por ejemplo, los destinatarios que no estén familiarizados con las nuevas tecnologías, pues raramente lo usarán o nunca lo usarán. Incluso hacen falta infraestructuras de comunicación y adquirir dispositivos que no suelen ser baratos ante algunos problemas de seguridad. Bien, el caso es que en ese comercio electrónico se realizan varias actividades previas, simultáneas y posteriores a lo que es la contratación en sí. Con carácter previo, efectivamente, hay que tener en cuenta la necesidad de acceso a las redes de telecomunicaciones en línea, lo que se suele llevar a cabo contratando con los prestadores de servicios de intermediación, prestadores de servicio de copia temporal de datos, de alojamiento o almacenamiento de datos. También tienen carácter previo las actividades publicitarias, comunicaciones comerciales, ofertas promocionales, descuentos, premios, regalos, concursos, juegos, que pueden dar lugar, en su caso, a un contrato electrónico. También la información precontractual, que viene exigida en algunos supuestos a los oferentes. Bien, otro elemento del comercio electrónico es la prueba de la celebración de los contratos electrónicos a través, básicamente, de los certificadores de firma electrónica y el posterior suministro de información contractual. También el pago de los bienes o servicios adquiridos o contratados, que puede darse en línea a través de tarjeta de crédito, de débito, dinero electrónico o digital, aplicaciones de teléfono inteligente, plataformas de pago y también, claro está, se puede dar fuera de línea, offline, mediante transferencia, cheque, pagadero. Otro ámbito es el de la entrega de los bienes y prestación de los servicios, que incluso puede llevarse a cabo en línea cuando su naturaleza lo haga posible, por ejemplo, descarga de contenidos. Y si no, fuera de línea. También la remisión de la documentación, presupuestos, facturas, albaranes, órdenes de transporte, documentos aduaneros, etc. Y por último, protección de datos de carácter personal y de derechos de propiedad intelectual e industrial. Bien, en este ámbito del comercio electrónico ha habido una evolución que viene dada porque allá por los años 70 comenzó a llevarse a cabo lo que se conocía y se conoce como transferencia electrónica de fondos. Entre cuentas bancarias, sin participación del personal de las entidades financieras.
A continuación, también nació el llamado EDI, o Intercambio Electrónico de Datos, en inglés Electronic Data Interchange, que tuvo una regulación, bueno, en el modelo europeo de acuerdo del EDI, con una recomendación de la Comisión, y también hay una ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Bien, en cualquier caso, se trata de formas estandarizadas y estructuradas de transferencia de datos por medios electrónicos, donde la información se genera, se envía, recibe, archiva o comunica a través de medios electrónicos por un sistema previamente convenido, de manera que se minimizan las transacciones en soporte papel, así como las intervenciones humanas, impresión, envío de documentos, regrabación y análisis de datos. Bien, exige un acuerdo previo, ya lo he dicho, y una inversión en tecnología. Se trata de redes propias, cerradas y seguras, que se establecen entre personas de confianza, entre conocidos y de confianza, que es personas o entidades, que se encuentran limitados por su pertenencia a un sector de actividad. Por ejemplo, transporte de mercaderías, banca, fabricación de automóviles. Bien, un salto cualitativo se da cuando aparece Internet, cuando se crea una red, bueno, se creó hace ya bastante, pero cuando se generaliza su uso, a finales del siglo pasado, bien, se trata de una red abierta con sujetos conocidos y desconocidos, con de alcance global, con estándares tecnológicos universales, disponible en cualquier sitio en que haya un modo de comunicación y a cualquier hora, que permite la transmisión de todo tipo de datos, texto, audio, vídeo, de manera integrada y que funciona de manera interactiva. Bien, el caso es que cuando empezó a despegar, solo las grandes empresas e instituciones tenían acceso a Internet de banda ancha o semi-ancha. En las pequeñas empresas no se utilizaban apenas ordenadores más que para la contabilidad y tenían un acceso conmutado. Bien, el caso es que el desarrollo tecnológico ha dado lugar a que se haya ido pasando de una comunicación contractual solamente entre empresas, business to business, a una entre empresas y consumidores, también entre particulares, sí, claro, y con la administración, sobre todo para el pago de impuestos, como sabemos, o para, en definitiva, gestión de las cuestiones administrativas. Bien, la opinión pública, por otra parte, ha cambiado de criterio en el sentido de que inicialmente era reacia a la utilización de Internet para efectos contractuales. ¿Por qué? Porque se dudaba de la seguridad de la red, se dudaba de la veracidad de las ofertas y del cumplimiento de los contratos y también, sobre todo, el uso indebido de las tarjetas de pago utilizadas. Esas prevenciones han ido desapareciendo y, bueno, poco a poco ha ido creciendo el uso comercial de Internet. Yo tengo aquí unos datos que son del 2019, teniendo en cuenta las circunstancias desde entonces a ahora, pues nos pueden hacer una idea de lo que supone. El caso es que en España, en aquel año, se superó el comercio electrónico superó los 48.000 millones de euros, casi un 25% más que el año anterior. Sobre todo, los sectores de actividad más utilizados son las agencias de viaje y operadores turísticos, las prendas de vestir, el transporte aéreo, los hoteles y alojamientos similares, juegos de azar y apuestas y espectáculos artísticos, deportivos y recreativos, transporte terrestre de viajeros, poco, pero y suscripción de canales de televisión. Bien,
También se ha producido, en relación con este modo de contratar, una evolución jurídica. Con anterior a la Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico de 2002, había, como antes he dicho, escasas normas. Básicamente era el artículo 5.3 de la Ley General, de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que exigía para la contratación telefónica y electrónica que constase en los términos reglamentariamente establecidos la aceptación de todas y cada una de las cláusulas al consumidor, la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato sin necesidad de firma convencional con envío inmediato al consumidor de justificación escrita de la contratación efectuada, donde consten todos los términos de la misma. Bien, esa remisión al reglamento se cumplió a través del Real Decreto 6.1999 del 17 de diciembre, aplicable a los contratos sin presencia física simultánea de los contratantes por vía telefónica, electrónica o telemática. Lo que pasa es que este Real Decreto no se ajustaba ni a las previsiones de la Directiva de Comercio Electrónico, ni tampoco luego concordaba con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que era transposición de esa directiva. Incluso presentaba problemas de coordinación con la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, a medida en que regulaba, bueno, ahora solo voy a mencionar un artículo, la contratación de esa naturaleza. El caso es que esos problemas de coordinación entre la directiva, la ley, el Real Decreto y la Ley de Ordenación del Comercio Minorista se solventaron con la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social de 27 de diciembre de 2001, derogando el decreto, el Real Decreto, y derogando también los artículos correspondientes a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Bien, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información es la que en mayor medida regula los contratos electrónicos y en general el comercio electrónico, porque tiene un título, el tercero, sobre comunicaciones comerciales por vía electrónica y un título cuarto sobre contratación por vía electrónica, que ha sido artículos que han sido sucesivamente modificados. Ha habido modificaciones pues, por la Ley General de Telecomunicaciones, por la de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, etcétera, etcétera. No vamos a descender a todas y cada una de ellas, sino vamos a ver en general cómo queda la cuestión desde el punto de vista jurídico a estas alturas en estos momentos. Bien, ya he dicho antes que otras normas, aparte de las de la Ley de Sociedad de la Información, son aplicables como consecuencia de la tipología de estos contratos. Primero, serán en estos contratos, o son dados, son idóneos, un vehículo idóneo para incluir cláusulas predispuestas, cuya incorporación se imponga a una de las partes, con lo que entra en ámbito de aplicación de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. En segundo lugar, frecuentemente esa contratación electrónica se produce entre un empresario profesional y un consumidor, con lo que tenemos que aplicar también la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Y luego existe también la posibilidad de que cuando se interactúe con la Administración sea aplicable la normativa relativa a los contratos del sector público. Bien, antes de pasar al siguiente punto. Otro ámbito aplicable, en este caso, es que tiene que ver con la firma electrónica, que, como se sabe, fue primero regulada por un Real Decreto Ley del 99, anterior a la directiva europea, lo que dio lugar luego a tener que transponerla a través de una ley de 2003. Bien,
Esta dispersión normativa puede crear, como he dicho antes, problemas que se han solucionado a través de la Ley de Medidas Fiscales mencionadas, con la simple derogación de los artículos 39 y 48 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y del Real Decreto de 1906. Y no obstante ello, puede haber y hay duplicidad de normas aplicables. Aquí el problema se produce cuando hay contradicción entre ellas. Y esto lo resuelve el artículo 94 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, dando prevalencia a la normativa relativa a los específicos contratos electrónicos frente a la de los consumidores. Cuando no haya contradicción y sea posible aplicar ambas normativas, pues habrá que hacerlo de tal manera. Bien, sobre la base de estas normas, meramente mencionadas, voy a exponer a continuación algunos de los problemas y funciones problemáticas que se producen en relación con la contratación electrónica. En primer lugar, la red de la equivalencia entre forma escrita y electrónica. Efectivamente, para evitar que los requisitos formales entorpezcan la contratación electrónica, el artículo 23.2 de la Ley de Servicios de Sociedad de Información establece, para empezar, que no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos, con lo cual se aparta de lo que preveía ya derogado por esa vía del artículo 51.2 del Código de Comercio. Con esa misma finalidad, evitar que las cuestiones formales impidan la contratación electrónica, lo que establece el artículo 23.3 es que cuando la ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo consten por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico. Por lo tanto, se produce la equivalencia entre la forma escrita y la forma electrónica, no solo para la celebración del contrato, sino también para el suministro de información. Y más allá, cuando lo que la ley exija sea firma manuscrita, se entiende cumplido ese requisito si se utiliza firma electrónica reconocida. En este ámbito de la equiparación o equivalencia entre forma escrita y electrónica se excluyen los contratos relativos al derecho de familia y sucesiones y aquellos que para su validez exijan documentación pública o la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad mercantiles o autoridades públicas conforme a su legislación específica. Bien, como consecuencia de esta remisión a la legislación específica se produjo en su momento la reforma del reglamento notarial en relación con firma electrónica, archivo electrónico de actas, depósito notarial de documentos electrónicos, copias autorizadas y simples y los índices. Sobre esto supongo que se hablará más adelante por quienes conocen la materia, y que no por mí que leo en ella. Bien, esto es lo que acabamos de ver. Pasamos a los requisitos formales de los contratos electrónicos, que están previstos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información de una manera un tanto extraña, pero, bueno, así resulta también el artículo 11 de la Directiva sobre Comercio Electrónico. En primer lugar, se exige poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación, la posibilidad de identificar y corregir los errores en la introducción de datos. Y esto significa, desde la perspectiva jurídica, la exigencia de una página de recapitulación para evitar los errores optativos que puedan cometerse. Es decir, la idea básica es que no basta con un único clic, una única pulsación en la página web correspondiente, por poner el ejemplo típico, sino que hace falta al menos dos. Hay que informar al consumidor, básicamente, ahora veremos que no solo al consumidor, de cuál es su pedido y si ha contratado ya o todavía no, que normalmente, por eso precisamente la exigencia tiene por objeto evitar que con una sola pulsación se obtenga la conformidad contractual de manera inadvertida para el aceptante. Bien, el segundo requisito propio es el de la confirmación de la recepción
por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente en el plazo de 24 horas siguientes o por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación. Bien, aquí la obligación se impone al oferente. Tendemos a pensar que el oferente es el empresario profesional frente al consumidor, pero esto es consecuencia de nuestros planteamientos, porque en otros países no ocurre igual. Es decir, el derecho anglosajón y en el alemán se entiende que los catálogos y también, por lo tanto, las páginas web donde se introducen los productos no son ofertas, sino invitación a recibir ofertas. Por eso la directiva habla de pedido y no habla de aceptación de un contractual. Pero bueno, no todos los contratos electrónicos están sujetos a estos requisitos formales porque cuando no sea una de las partes del consumidor y las partes lleguen a un acuerdo sobre particular, no serán necesarios, ni tampoco cuando el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación equivalente. Bien, siguiente punto, este es lo que acabamos de ver, puntos formales. Prestación del consentimiento. Aquí os voy a resumir, pero vamos, en los contratos a distancia suele haber un problema de déficit de información sobre el producto, porque el producto lo conoce quien lo ofrece, pero el consumidor normalmente no lo conoce o lo conoce menos. Y eso significa que la relación contractual es asimétrica, con consentimientos contractuales no homologables, lo que justifica la obligación de información previa a la contratación y un derecho de desistimiento. Bien, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información también obliga al oferente del bien o servicio a suministrar cierta información con posterioridad a la celebración del contrato, no para garantizar la calidad del consentimiento del consumidor, sino precisamente para los distintos trámites que deben seguirse a continuación. En cuanto al déficit de reflexión que se suele dar en los contratos a distancia, en este caso es menor o incluso inexistente en la medida en que existe para el consumidor un margen amplio de reflexión, incluso mediante buscadores especiales y posibilidad de comparar ofertas mediante buscadores especializados. Bien, momento y lugar de perfección. Y con esto vamos a acabar, porque está ahí ya cerca del límite temporal que se me ha concedido. Momento de perfección. La disposición adicional cuarta de la Ley de Servicios unificó los criterios del Código Civil en el artículo 1262 y 54 del Código de Comercio. El 1962 partía del criterio de la cognición o conocimiento. El contrato se perfecciona cuando ambas partes conocen de que han consentido. Bien, el artículo 54, sin embargo, partía de la teoría de la expedición, comunicación o revisión. Es decir, el mero hecho de que el aceptante remitiera su aceptación ya suponía perfección del contrato. Bien, el caso es que ya el 1962 del Código fue interpretado por la jurisprudencia no en el sentido de el conocimiento, sino de la recepción. Es decir, que bastaba con que la aceptación hubiera llegado al ámbito de intereses, al círculo de intereses del oferente, como para que se entendiera que el contrato ya se había perfeccionado. Si el oferente no abría su buzón, comprobaba que le había llegado la carta aceptando, daba igual. Lo mismo si no abría el correo electrónico, en su caso, sería la misma idea. Bien, ahora en estos preceptos la idea general es la teoría de la recepción sobre la base, aquella a la que tendía la interpretación del 1962, sobre la base de que es lo más
común en los derechos recientes y lo más lógico en el ámbito de la contratación electrónica. Y efectivamente lo que ha hecho la regulación actual de estas cuestiones es unificar el régimen civil y mercantil, que tenía sentido que fuera distinto, ha generado una regla general, mejor dicho, sí, ha creado una regla general sobre el momento de perfección basado en la teoría de la recepción y una regla especial en relación con los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, también llamados contratos mediante agentes inteligentes. Es decir, se utiliza una plataforma que ha puesto el empresario profesional a disposición del consumidor. Bien, aquí el criterio que se utiliza es el de que el contrato se perfecciona desde la remisión, quedando a riesgo del empresario profesional que ésta no llegue no le llegue a él. Es decir, el riesgo de error o de defecto del sistema que ha puesto en marcha el oferente, el profesional o empresario, lo sufre él. Y ya para acabar, porque pensaba hablar de los contratos, los smart contracts, pero ya no sé si me va a dar tiempo. Lugar de celebración. Lo que viene a decir el 29 de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información es que cuando se trata de contratos con consumidores, se entienden celebrados en el lugar de su residencia habitual, lo cual facilita que puedan pleitear en su propio foro y se aplique su propia legislación. Cuando los contratos sean entre empresarios o profesionales, entonces rige el principio de autonomía privada y, en su defecto, el criterio del lugar del establecimiento del prestador del servicio. Bien, esto se establece como una presunción, pero no tiene mucho sentido, porque si es una presunción iuris tantum, entonces en realidad el criterio sería siempre el de la autonomía privada. En realidad lo que quiere decir el legislador es que se crea la ficción de que el contrato se ha celebrado en el lugar de residencia habitual del consumidor, o en el establecimiento, salvo pacto expreso en otro sentido. Queda por determinar qué pasa con los contratos entre particulares, porque aquí no hay regla. Cabe pensar en varias soluciones, pues en lugar del domicilio de residencia del oferente, el lugar desde el donde se emite la publicidad o la oferta, mejor dicho, del producto, de particulares, cualquier otro que se ocurra, pero a mí me parece que el más conveniente y más acorde con el resto de la normativa sobre este particular es que sea la residencia habitual del oferente. No sé si tengo un minuto para... vale. Sí, pues me indican que si acaso en la parte del debate podríamos mencionar, porque también es una mera mención, la cuestión de los contratos inteligentes. Bueno, con esto, muchas gracias por todo, por su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena por la presentación tan clara y brillante. Y seguidamente pues va a intervenir don José Juan Castelló Pastor. El doctor Castelló Pastor es profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Valencia. Él, entre otros méritos de formación, cursó y superó un máster LLM de Derecho en el Queen's Mary College en la Universidad de Londres y está especializado en los sectores de la propiedad intelectual, de la tecnología y de la contratación. De hecho, es autor de numerosas publicaciones en este campo. Una de ellas, por citar algunas de las más recientes, la codirección de una obra excelente, una obra colectiva sobre derechos de la contratación electrónica y comercio electrónico en la Unión Europea y en España. Entre otros méritos, además, es investigador principal de un proyecto competitivo que tiene por rúbrica tutela de los derechos en el entorno digital. Y él se va a referir a la perspectiva
de lo que nos trae hoy desde el ámbito del derecho internacional privado. Cuando quieras, la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rodríguez de Nord. Muchísimas gracias. Gracias también a la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Derecho Comparado, pues, y al Ilustre Colegio de Notarios de Andalucía por la invitación y bueno, siguiendo lo que ha comentado el profesor Clemente Meoro, pues yo voy a analizar los aspectos internacionales de la contratación electrónica. Voy a analizar, pues, sobre todo la competencia judicial internacional y la ley aplicable en estos contratos electrónicos. Yo parto de un punto que por todos es sabido que Internet hoy en día es un espacio propiamente internacional y deslocalizado. La naturaleza de la red conecta con suma facilidad cualquier relación con más de un ordenamiento jurídico y, por tanto, si conecta con más de un ordenamiento jurídico, se han de tener en cuenta las normas de derecho internacional privado. Como no existe un régimen armonizado sobre el comercio electrónico desde un punto de vista material, ni tampoco desde la perspectiva de las normas conflictuales, la solución a los problemas jurídicos que plantea la contratación electrónica se debe partir de la aplicación de las reglas generales que tenemos. Y es cierto que en ocasiones resulta algo complicado por la propia peculiaridad de la configuración de la red. A modo de ejemplo, el Reglamento Bruselas 1 bis solo tiene en cuenta la especialidad de la contratación electrónica a la hora de determinar la validez formal de las cláusulas de elección de foro, considerando estas cláusulas de elección de foro escrita toda aquella transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo. Esto es lo que dice el artículo 25.2 del Reglamento Bruselas 1 bis, que luego entraré en él. Por tanto, el resto el juego de los demás foros plantea ciertas dificultades de aplicación cuando estamos hablando del ciberespacio. El domicilio del demandado puede resultar un criterio a veces un tanto opaco, ya que se trata de un concepto que es absolutamente ajeno al domicilio del demandado, ajeno a la ubicación del servidor por el que se conecta la persona, el demandado, o de los ordenadores, de la tablet, de cualquier otro dispositivo electrónico, desde que el que formaliza el contrato, pero también puede resultar alguna problemática el foro especial de la ejecución en materia de contratos, que es el que también voy a analizar, sobre todo en aquellos contratos cuya ejecución se desarrolla íntegramente en la red. Pues bien, hecha esta primera aproximación, sí que me voy a centrar en una parte de la intervención, la primera parte, pues, en el comercio electrónico desde el punto de vista celebrado entre profesionales, el business to business, y en la segunda parte de mi intervención, si me da tiempo, pues me voy a centrar en el comercio electrónico entre consumidores y profesionales, entre profesional y consumidor, business to consumer. Es una importante distinción porque es sabido que el ordenamiento jurídico otorga mayor protección, como es debido, al consumidor frente al empresario. Pues bien, comenzando por los contratos electrónicos entre profesionales, business to business, el instrumento que sirve de base para determinar la competencia judicial internacional de nuestros tribunales, lo voy a analizar desde el punto de vista del derecho internacional privado español, por tanto, la competencia de los tribunales españoles y luego la ley aplicable, de todos estos litigios relacionados con la contratación electrónica entre profesionales, a través del principio de jerarquía normativa y, como ya he dicho antes, no hay una regulación específica en este sentido, es el conocido Reglamento 1215/12 de 2012 del Parlamento Europeo relativo a la competencia judicial internacional y al reconocimiento de ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, considerando que la contratación electrónica es materia, la vamos a centrar en materia civil y mercantil. Luego también está el Convenio de Lugano, no voy a entrar, Lugano 2, 2007, Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro, 2005, también, pero no voy a entrar en él, y por supuesto, en última instancia, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sí que es cierto que tiene un carácter residual, dado que se solapa con todos los foros del reglamento de la Unión Europea y, por tanto, primacía del derecho de la Unión, pero hay un foro por la materia que, en el caso de que el demandado no esté domiciliado en el territorio de la Unión, podrán ser competentes los tribunales españoles en virtud de si la ejecución del contrato se dio en España. Pero me voy a centrar esencialmente en la contratación de bienes y servicios entre profesionales en este punto y en el reglamento Bruselas 1 bis. Por tanto, los foros a los que puede, en caso de conflicto, hay un conflicto en materia de contratación electrónica y se quiere acudir a los tribunales. Por tanto, una de las partes quiere acudir a los tribunales. Los distintos foros a los que se pueden acudir es el foro de la sumisión, esencial en materia de contratación. Las partes pueden
fijar el tribunal competente. Tenemos también el foro general del domicilio del demandado y tenemos el foro especial por la materia de contratación. Me voy a centrar en estos tres porque tiene alguna dificultad, en la aplicación en el entorno digital. No voy a entrar en el foro de la competencia exclusiva. Es cierto que, por ejemplo, en materia se podrían dos empresarios formalizar un contrato electrónico sobre un arrendamiento de bien inmueble, pero aquí no hay ningún tipo de problema porque siempre es competente el lugar donde esté ubicado el inmueble. Por tanto, no veo necesidad de entrar en este. Me voy a centrar más en el foro de la sumisión, el del domicilio del demandado y por la materia específica. En cuanto al foro de la sumisión, como he dicho, esencial en la contratación electrónica entre profesionales, puede operar de forma expresa o de forma tácita. De forma expresa, los contratantes pueden, en el ejercicio de su libre autonomía de la voluntad, designar expresamente el órgano jurisdiccional del Estado miembro que conocerá del asunto en caso de controversia, sin que sea necesaria ninguna existencia de conexión entre la relación contractual y el tribunal del Estado miembro elegido. Es decir, una empresa coreana y una empresa japonesa firman un contrato de comercio electrónico, un contrato por Internet y pueden fácilmente determinar que sean competentes los tribunales españoles. No hay ningún tipo de problema, serán competentes. En síntesis, este acuerdo atributivo de competencia es válido, según el artículo 25, siempre que sea en favor de un órgano jurisdiccional de la Unión Europea, que no sea nulo de pleno derecho en cuanto a la validez formal, según el derecho del Estado miembro que conoce, y que sea por escrito o verbalmente con confirmación escrita. Además, como ya he dicho antes, el apartado segundo dice que se considera por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo. Y esto, registro duradero del acuerdo, es clave para los acuerdos atributivos en Internet a través de la red. Aquí es cierto que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el año 2015 ha matizado respecto a estos acuerdos atributivos de competencia en el entorno digital. En 2015 tenemos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Mahmoud y señaló esta resolución que aceptar las condiciones generales de un contrato de compraventa que contiene el acuerdo atributivo de competencia, es decir, el acuerdo está en las condiciones generales, mediante el método del click wrapping, es decir, un empresario clica y se abren las condiciones, dijo que constituye una comunicación por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo, es decir, lo del artículo 25, siempre que permita imprimir y guardar el texto de los términos y condiciones antes de la celebración del contrato. Por tanto, si se puede guardar, imprimir, etc., implica un registro duradero. Por tanto, este acuerdo va a ser absolutamente válido. También es válido el acuerdo de sumisión que se encuentra en las condiciones generales a las que remiten los correos electrónicos intercambiados entre las partes. ¿Por qué? Porque hay un registro duradero del acuerdo. En cambio, también ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que si el contrato se celebra de forma verbal sin posterior confirmación escrita y las condiciones generales de la cláusula atributiva de competencia solo se mencionan en las facturas emitidas, aquí en este supuesto ya ha dicho el Tribunal de Justicia que no se cumple el requisito de la forma escrita del artículo 25. Por tanto, los acuerdos atributivos de competencia en las condiciones generales de la contratación pueden que siempre que sean accesibles para ambas partes son válidos siempre que se cumpla el registro duradero. No puede ser, por ejemplo, que en la página web salte un pop-up, una ventana emergente, veamos ahí el acuerdo de sumisión y luego no sepamos dónde está. Tiene que ser siempre un registro duradero. Y este requisito se cumple también si las condiciones generales se pueden acceder mediante clic que conduce a la página web. Se cumple también aquí porque son accesibles. Ese es el único requisito que está marcando. Por tanto, si se envían a través de un correo electrónico, siempre que se envíen entre empresarios, va a ser absolutamente válida esta cláusula de jurisdicción en favor de los tribunales, de cualquier tribunal de la Unión Europea, pero estamos hablando desde el punto de vista del derecho internacional privado español, de los órganos españoles. Ahora bien, de no darse esta prórroga de la competencia, los siguientes foros a los que tenemos que acudir es el foro general del domicilio del demandado y, alternativamente, podemos acudir también al fuero por razón de la materia. En cuanto al foro general del domicilio del demandado, pues bueno, es el criterio general
de aplicación del sistema de normas de competencia judicial internacional que está previsto en el reglamento de Bruselas-Novis, y lo tenemos en el artículo 4 y señala que una persona domiciliada en un Estado miembro, con independencia de su nacionalidad, estará sometida a los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro, es decir, el domicilio del demandado. Aquí la relevancia del precepto es que la parte demandada tenga el domicilio en un Estado miembro de la Unión Europea en el momento de presentarse la reclamación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de fijar la competencia del órgano jurisdiccional. Me da igual si con posterioridad cambia de domicilio. ¿Por qué? Porque ya está la perpetuatio jurisdicción, ya hemos fijado la competencia, que es lo que nos interesa. Aquí, en materia de contratación electrónica entre profesionales, el foro del domicilio del demandado comporta ventajas para ambas partes. Generalmente se suele decir que potencia la buena administración de la justicia, es un foro que ofrece previsibilidad y seguridad jurídica, ya que puede conocerse o localizarse a priori el domicilio de la persona que vamos a demandar con facilidad, y con ello el órgano jurisdiccional del Estado miembro que va a conocer del asunto. Aunque es cierto también que el anonimato tolerado en la red o por Internet puede en ocasiones dificultar la localización del domicilio de la persona que queremos demandar. Pues bien, con este respecto, en relación con la determinación del domicilio, es cierto que averiguarlo puede resultar complejo, sobre todo en el entorno digital. ¿Por qué? Por el propio anonimato de la red o por cobijarse en un paraíso digital, etc. Sin embargo, aquí es cierto que la Directiva de Comercio Electrónico, que ha citado el profesor Clemente Meoro, obliga a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, es decir, todo aquel que se ofrezca un bien o producto a través de Internet, les obliga a facilitar una información, el artículo 5, una serie de datos como la dirección gráfica donde está establecido el prestador del servicio, las señas que permitan ponernos en contacto con ellos, etcétera, etcétera. Esta información puede ser muy relevante para determinar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles. Pero también es cierto que los prestadores de servicios de la sociedad de la información a lo largo de estos 25 años que ya tenemos de Internet, pues ha pasado de todo. Muchos de ellos que han hecho, pues han indicado en ocasiones datos incompletos en la página web o no veraces del domicilio en su propia interfaz. Por tanto, ellos lo que han hecho es generar una apariencia de estar domiciliado en un determinado país cuando realmente no lo están. Aquí la doctrina se ha pronunciado y aboga porque sean competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el demandado tiene el domicilio real o el aparente. Porque es que si no, de lo contrario, estaremos beneficiando o se estaría beneficiando la parte demandada en esta artimaña jurisdiccional. Sí que es cierto que a efectos del domicilio del demandado, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría subrayar que es absolutamente irrelevante el lugar físico del dispositivo desde el que se realiza la transacción o el lugar en el que está ubicado el servidor de la página web, porque aquí realmente lo que es importante para fijar la competencia es el domicilio del profesional que esté en un Estado miembro. Y esa información nos la da o bien el artículo 5 de la directiva, el correlativo creo que es el 10 de la Ley de Comercio Electrónico, pero también si yo quiero demandar a una empresa española que he comprado, voy a buscar en el registro mercantil todos los datos. Por tanto, lo importante es este dato, no el dispositivo donde está, etcétera. Si bien es cierto que, a mi modo de ver, yo creo que podría ser oportuno en estos momentos, pues bueno, dar un paso más para adecuar este domicilio físico con la identificación electrónica y digitalizar el foro general del domicilio del demandado, habida cuenta sobre todo de la importancia actual que tiene la red, que tiene Internet. Sobre esta idea sí que es cierto del criterio del domicilio, la residencia digital, pues bueno, ya hay autores como la profesora Villago que defiende la creación de un foro de la residencia digital. Yo también creo que sería necesario, ahora que estamos o que se está decidiendo si se actualiza el 1215/12 del reglamento, pues bueno, añadir ahí un foro en materia electrónica a la vista de toda la importancia. Junto al domicilio del foro general del domicilio del demandado, que es la regla general y es el comodín que siempre digo yo, podemos demandar siempre a una persona donde esté domiciliada, que no se nos nuble nada, siempre tenemos ese foro. Junto a ese foro hay otros en materia por la materia. Y en este caso, el artículo 7.1 del reglamento de Bruselas-Novis establece un foro por razón de la materia contractual. Estamos en materia de contratos electrónicos. Que este opera en defecto de competencia exclusiva sin sumisión y únicamente cuando el demandado esté domiciliado en un Estado miembro.
El contratante, es decir, la parte que aquí quiere reclamar, pues puede indistintamente ir al domicilio del demandado o, si se encuentra en otro Estado miembro, puede acudir al tribunal que la norma de conflicto indique. Es cierto que el reglamento Bruselas 1 bis incorpora en esta norma, en el artículo 7.1, una definición autónoma del lugar de ejecución del contrato para ciertas categorías de contratos. Se prevén dos reglas, una para facilitar la aplicación de todos estos criterios, una para el contrato de compraventa de mercaderías, que dice que el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías, conocerán estos tribunales. Y otra regla es el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan o deban ser prestados los servicios para el contrato de prestación de servicios, salvo que las partes indiquen otra cosa. Por tanto, por la materia tenemos este foro de la ejecución. Pero sí que es cierto que aquí hay una dificultad adicional para determinar este foro de la ejecución en materia contractual y con ello el tribunal competente en el contexto del comercio electrónico. Particularmente me refiero al comercio electrónico directo, aunque es cierto que los profesionales suelen, como he dicho antes, fijar cláusulas de prórroga de competencia en los contratos. Pero bien, en aquellos supuestos en los que el contrato se celebre en línea, pero la entrega de la mercancía o la prestación del servicio se realice de forma física, es decir, el comercio electrónico indirecto, yo creo que aquí no debería de suponer mayor inconveniente para encontrar este foro especial, ya que el lugar físico de la entrega de la mercancía o el lugar donde se tenga que cumplir la prestación del servicio, ese es el que hace competente el órgano jurisdiccional. En cambio, mayores problemas hay cuando el contrato se formalice y ejecute en línea, es decir, el comercio electrónico directo. Por ejemplo, que compremos con una empresa, compre un programa de ordenador y directamente lo descargue de la propia página web de la empresa vendedora. O, por ejemplo, que se preste un servicio de computación en la nube, es decir, todo que sea en línea. Aquí la complejidad reside en establecer este lugar de ejecución de la obligación que sirve de base a la demanda. Aquí no hay una solución concreta. Si bien, con buen criterio, defiende una parte de la doctrina que una solución es concebir este lugar de ejecución de la obligación en el país de la sede o residencia habitual del vendedor o del prestador del servicio a la sociedad de la información. O, por ejemplo, un problema también que se puede ver ya es con el tema de los smart contracts y en aquellas transacciones realizadas íntegramente en una red distribuida por blockchains, como por ejemplo es la compraventa o la inversión de criptomonedas. Pues aquí puede resultar bastante complicado aplicar todos estos foros existentes del reglamento, sobre todo por, uno, el caso anonimato de las partes y dos, la deslocalización de las redes. Por ello también algún sector o alguna voz novel de derecho internacional privado plantea ya un nuevo criterio para determinar este lugar en el que se deba entender cumplida la obligación que sirve de base a la demanda cuando esta obligación se autoejecuta en el ciberespacio a través de smart contracts, etc. O directamente crear un foro ex novo para todos estos casos. Yo creo que esta solución es acertada, no es nada descabellado porque, por ejemplo, en el ámbito de la difamación en línea, que he estado investigando también últimamente, pues aquí un sector de la doctrina europea ya plantea un foro específico para estos supuestos de difamación en línea. Por tanto, me uno también a ello y creo que sería necesario, como he dicho antes, la creación de este foro electrónico. Determinada la competencia o estos pequeños problemas que podemos encontrar en la contratación en línea, el siguiente paso es cuál es la ley aplicable a la obligación contractual. ¿De acuerdo? Y en este sentido, pues bueno, también tenemos una normativa, tenemos el reglamento normativa institucional, me voy a centrar a ella. Tenemos el reglamento Roma 1 sobre obligaciones contractuales y que parte también del principio de autonomía de la voluntad, es decir, la elección de la ley aplicable es evidentemente un recurso muy habitual en la contratación electrónica y más entre profesionales, en business to business. En particular, cuando nos movemos en el ámbito de todos estos contratos modelos, que son generalmente elaborados por organizaciones profesionales, pues es muy frecuente la incorporación entre sus cláusulas de una elección de ley aplicable, así como también de jurisdicción. Aquí el reglamento permite absolutamente a los contratantes elegir la ley que quieran libremente, la ley, siempre que sea la de un ordenamiento jurídico nacional. Ese es un requisito necesario.
ordenamiento jurídico nacional. Pero es cierto que esta autonomía conflictual está sujeta a importantes límites o limitaciones. De un lado, pues, están las normas, como no puede ser de otra manera, las normas imperativas, materiales internacionalmente imperativas, o leyes de policía, aquellas normas conocidas como normas de seguridad pública o de orden público del foro, o también las del lugar de ejecución de las obligaciones derivadas del contrato. Y luego también está la excepción de orden público. Pero aparte, también tenemos otro límite, el artículo 3.3 y 3.4 fija un límite para evitar que las partes pues defrauden las cláusulas antifraude, que elijan una norma para defraudar la norma que realmente correspondería. Pero bueno, generalmente amplia autonomía de la voluntad con ciertos límites que son las leyes de policía y las normas antifraude. Esta elección de la ley aplicable, pues bueno, puede hacerse de forma expresa en el contrato, se fija, este contrato se regirá por el derecho italiano o también de forma tácita. Sí que es cierto que esta ley elegida a lo largo de la relación contractual se puede libremente modificar, no hay ningún problema por cambiar la ley aplicable. Ahora bien, este cambio no tiene que afectar o no puede afectar ni a la validez formal del contrato, ni por supuesto a los derechos adquiridos por terceros. En relación a la existencia, la validez del consentimiento prestado por las partes sobre la elección de la ley aplicable al contrato, esta está sometida a la ley elegida por las partes. Este ordenamiento es el que, con regla general, nos va a indicar los requisitos a cumplir para la validez material del acuerdo y el consentimiento para quedar vinculado al mismo. Y esto pues, es importante o relevante en relación con aquellas cláusulas de elección impuestas por alguna de las partes, sean en contratos de adhesión, sean en contratos modelo, ya que esta ley es la que nos va a determinar si las condiciones generales impuestas están o no válidamente incorporadas en el contrato. Esto, en el ámbito del comercio electrónico, pues bueno, es frecuente que en la propia página web el prestador del servicio establezca entre sus condiciones para la contratación la sumisión al ordenamiento jurídico concreto. Pues bien, va a ser esta ley la que nos va a indicar si estas condiciones, ¿de acuerdo? Esta ley pasará al TAMIR, si la validez si se puede hacer por clic, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante. Si el resultado del control de la validez de esta cláusula de elección practicada por la ley hipotética del contrato resulta favorable, la ley elegida será la que reglamente todos y cada uno de los aspectos del contrato. Pero si por el contrario se concluye que la no eficacia del acuerdo de elección de foro, por ejemplo, con un clic mediante la ley, pues será necesario recurrir a las reglas de conflicto del artículo 4 para localizar objetivamente la ley rectora del contrato. Es decir, el legislador lo que hace es amplia libertad, pero si ustedes no eligen la ley aplicable, fija una serie de contratos. Tenemos una serie de contratos que en términos generales, pues la mayoría de las transacciones en contratación electrónica pues pueden encajarse en alguna de todas estas categorías. Tenemos compraventa de mercaderías, tenemos prestación de servicio, tenemos el contrato de distribución, pero es cierto que es posible que algunos contratos electrónicos pues no encuentren un encaje, un ajuste en estos contratos tipos que fija el legislador. No hay ningún tipo de problema porque el artículo 4.2 nos indica que la ley se regirá por la ley del país de la residencia habitual del prestador más característico. Tendremos que ver en la relación contractual quién es el que presta la relación más característica y se aplicará la ley de su residencia habitual. Luego también sí que me gustaría añadir que el artículo 12, pues bueno, establece algunas de estas cuestiones sobre el ámbito de aplicación de la ley, es decir, qué ley, qué cuestiones cubre la interpretación del contrato, cubre el cumplimiento de las obligaciones, las consecuencias del incumplimiento, los modos de extinguir de las obligaciones y las consecuencias de la nulidad. Todo esto va a ser la ley nacional elegida o a falta de la que nos indique. Igualmente, la ley aplicable del contrato rige la existencia y su validez. Luego, hay otras cuestiones que sí que es cierto que están excluidas del ámbito de aplicación de la ley elegida por las partes o a falta de, como es la capacidad para contratar, finalmente va por la ley nacional. Luego también la forma del contrato o las modalidades de ejecución. Esto en cuanto a business to business. Si me da tiempo, hablo sobre business to consumer o...
ahora dejamos para... Sí, pues acabo aquí y quedo pendiente un poco para hablar sobre la contratación entre consumidores con los aspectos importantes de la confidencialidad de PKB. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias a ti por una intervención tan clara como brillante y sistemática en lo que se refiere al derecho internacional privado. Bien, vamos a cerrar las intervenciones de los ponentes con doña Concepción Pilar Barrio del Olmo, que es notaria de Madrid. Ella pertenece además al patronato de la Fundación Notarial Signum y al patronato de la Fundación Hay Derecho. Y precisamente tiene importancia el tema de Signum porque ella está muy especializada en el ámbito del arbitraje, de la mediación y de la conciliación notarial, que es una línea de trabajo interesantísima. Forma parte precisamente del comité editorial y de dirección de la revista Notario del siglo XXI, que edita el Colegio de Madrid, y es precisamente vicedecana de la Junta Directiva de esta institución. Ella nos va a hablar de la contratación electrónica y de la perspectiva notarial. Le agradezco además enormemente el esfuerzo que ha hecho de llegar esta mañana, marcharse esta tarde desde Madrid para poder estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Cátedra de Derecho Notarial, a sus directores, a su coordinador, la gentileza de haberme invitado a participar en este seminario que me permite coincidir con tan ilustres colegas y que me ha permitido volver, y tengo que decirlo, a esta sala de este ilustre Colegio Notarial de Sevilla, donde hace ya más de 26 años obtuve en la oposición el título de notario. Bueno, dicho esto, voy a entrar ya en materia. Después de las intervenciones de mis compañeros de mesa, voy a centrar mi exposición en el aspecto documental de la contratación electrónica, el documento electrónico cuya naturaleza documental es indiscutible. Sobre el documento y la firma electrónicos se han publicado numerosos y rigurosos estudios. Por eso yo me voy a referir fundamentalmente a los efectos jurídicos del documento electrónico y en particular a lo que se denomina la equivalencia funcional entre el documento en papel y el documento con firma electrónica cualificada. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de equivalencia funcional, lo que estamos diciendo es que si bien pueden producir efectos jurídicos equivalentes, la firma electrónica cualificada y manuscrita, en realidad conceptualmente son cosas absolutamente distintas. El documento electrónico se puede clasificar en público, privado, administrativo u oficial. Administrativo es la terminología propia de la derogada Ley de Firma Electrónica 59/2003 y es la terminología también del artículo de la Ley 6/2020. Sin que altere tal clasificación ni sus efectos el hecho de estar firmados electrónicamente. Señala Rodríguez Adrados, a quien me voy a referir varias veces esta tarde, porque entre esos rigurosos estudios sobre firma electrónica no se pueden olvidar los del maestro Rodríguez Adrados, que a pesar del tiempo transcurrido y de las reformas legislativas conservan todo su valor. Nos decía Rodríguez Adrados que el fundamento de tal admisión se encuentra en el indiferentismo respecto de la materia documental, que ya estaba reconocido en el respecto de los testamentos en el derecho romano y en el de las partidas. Sin embargo, tal equivalencia funcional respecto a la eficacia probatoria en juicio parece haber sido alterada en la Ley 6/2020 de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. O quizá no, a ello me voy a referir. Todo documento puede tener una eficacia sustantiva y probatoria, dentro de la probatoria procesal y extraprocesal. Y decía el maestro Rodríguez Adrados que con arreglo a la más antigua y persistente teoría funcional del documento, el documento tiene solo una eficacia probatoria y mucho más radicalmente aún probatoria y en juicio. Sin embargo, y a pesar de ser una teoría muy difundida, es insostenible desde el momento en que pensamos en los documentos con efectos sustantivos, ya vengan exigidos
por la ley o por el acuerdo de las partes, siempre que tales acuerdos referidos a la validez del negocio o cualquier otro grado o tipo de eficacia no hagan retornar al documento al redil de la prueba. Dentro de los documentos con efectos sustantivos destacan los dispositivos que contienen declaraciones de voluntad hechas en el documento y por medio de él, por los que se constituyen, modifican o extinguen relaciones de derecho a diferencia de los meramente declarativos. Bueno, tal eficacia probatoria y sustantiva es igualmente predicable respecto de los documentos electrónicos, porque la firma electrónica no altera la naturaleza y los efectos jurídicos que corresponde a cada documento según su respectiva naturaleza jurídica, y así resultaba y resulta de la legislación. Por ejemplo, la derogada Ley de Firma Electrónica 59/2003 de 19 de diciembre, el número 5 del artículo 3 contenía una definición muy amplia de documento electrónico, como muy amplia es también la definición contenida en el número 35 del artículo 3 del Reglamento 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio, al que me voy a referir como Reglamento EIDAS, que nos dice que documento electrónico es todo contenido almacenado en formato electrónico, en particular texto o registro, ya sea visual, audiovisual o sonoro. Y el artículo 46 de dicho reglamento reconoce pleno valor jurídico al documento electrónico, por tanto, sin alterar el sistema documental de cada país. Es cierto que el artículo 25.2 del reglamento EIDAS nos dice que la firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente a la firma manuscrita, pero el considerando 49 se cuida de señalar que las legislaciones nacionales determinarán los efectos jurídicos de las firmas electrónicas en los Estados miembros. El artículo 3.1 de la Ley 6/2020, que lo que hace esta ley es ampliar todo aquello que no había actualizado el reglamento EIDAS, nos dice que el documento electrónico público, privado o administrativo tendrá el valor y eficacia jurídica que corresponda, según su naturaleza, de conformidad con la legislación que resulte aplicable. Y la disposición adicional primera, intitulada Fe Pública y Servicios Electrónicos de Confianza, insiste en señalar que lo dispuesto en esta ley no modifica ni sustituye las normas que regulan las funciones que corresponden a los funcionarios que legalmente tienen atribuida la facultad de dar fe en los documentos en el ámbito de su respectiva competencia. Vemos, por tanto, que la Ley 6/2020 no alteraba el valor y efecto jurídico que corresponde a cada documento. Tampoco lo alteraba la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de gran trascendencia para la función notarial, que consagró el concepto de documento público electrónico. Después veremos cómo se refería fundamentalmente solo a las copias de escrituras, de actas o reproducciones de pólizas, no la escritura matriz ni el libro registro electrónico o protocolo electrónico. Pero además, la Ley 24/2001, el artículo 115, introducía el artículo 17 bis en la Ley del Notariado, que viene a reconocer la equivalencia de efectos entre el instrumento público en papel y el instrumento público electrónico. Es lógico, a igualdad de requisitos y garantías, y siempre que el notario pueda desempeñar su función con total amplitud, la consecuencia lógica es la equiparación de su eficacia. Y el artículo 17 bis de la Ley del Notariado nos dice que el instrumento público notarial no perderá tal carácter por el hecho de estar redactado en soporte electrónico. Del mismo modo, la firma electrónica, que no es tan firma, es un sello, no altera la naturaleza jurídica del documento de privado, porque lo que le convierte en público es la intervención de una autoridad del Estado. En el caso del documento público notarial, de un notario que se va a asegurar de la identidad de las partes, de su capacidad jurídica, de la legalidad del contenido del documento que autoriza, y como nos dice el artículo 17 bis de la Ley del Notariado, que el consentimiento ha sido libremente prestado y que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los intervinientes u otorgantes. Esto genera una presunción de validez, y nos decía Cameruti que es que el documento merece la fe de su autor. El documento privado electrónico, lo mismo que el documento privado en papel, puede tener, aparte de la eficacia probatoria, una eficacia negocial. Con el artículo 1278 del Código Civil, los contratos son obligatorios cualquiera que sea la forma en la que se hubiesen celebrado.
pero no producen efectos respecto de terceros. Cualquiera que sea la naturaleza de su firma, solo produce efectos entre las partes que los hubiesen suscrito y sus causavientes, nos dice el artículo 1225 del Código Civil. Y el artículo 1230 añade que el documento privado hecho para alterar lo pactado en la escritura pública no produce efectos contra terceros. Es decir, el documento privado no goza de la oponibilidad respecto de terceros que para el documento público reserva el artículo 1218 del Código Civil respecto del hecho que motiva su otorgamiento de la fecha de este. Tampoco goza de la presunción de veracidad, integridad y legalidad. No son, por tanto, con carácter general inscribibles en registros, aun con firma electrónica cualificada carecen de fuerza ejecutiva y en el ámbito probatorio no están revestidos de la nota de autenticidad propia del documento público. Por ello, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, para su admisibilidad en juicio, exigía su previo reconocimiento y lo sigue exigiendo el Código Civil. Esta situación se modifica con la Ley 1/2000, que se modificó y se cambió durante su tramitación parlamentaria, de tal manera que en la actualidad el documento privado puede ser admitido en juicio siempre que la parte a quien le perjudique no impugne su autenticidad. Esta regulación, que fue objeto de crítica por los procesalistas y por notarios como Rodríguez Adrados o en la actualidad Martínez Sánchez, no tienen en cuenta principios y situaciones como puede ser la rebeldía del demandado y no tienen en cuenta que nada tiene que ver la no impugnación con la autenticidad de fondo o la veracidad del contenido. Pero lo cierto es que se aplica a todos los documentos privados, por tanto también a los documentos electrónicos, que serán admitidos en juicio, aunque no exista prueba o principio de prueba de su autenticidad, pero si se impugna, le corresponde la carga de la prueba a quien lo hubiese presentado, tal como establece el artículo 326.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Finalmente, cualquiera que sea el resultado de la prueba, producirá solo efectos entre las concretas partes contra litigantes y solo respecto del concreto proceso. No se puede esa autenticidad demostrada extrapolar a otro proceso ni produce efectos respecto de terceros porque sigue siendo documento privado. Pero ¿ha alterado esta eficacia probatoria en juicio de la Ley 6/2020? Si tenemos en cuenta la exposición de motivos, parece que sí. Dice en el párrafo cuarto del apartado tercero que el reglamento 910/2014 garantiza la equivalencia jurídica entre la firma electrónica cualificada y la firma manuscrita, pero permite a los Estados miembros determinar los efectos de las otras firmas electrónicas y de los servicios electrónicos de confianza en general. En este aspecto se modifica la regulación anterior al atribuir a los documentos electrónicos, para cuya producción o comunicación se haya utilizado un servicio de confianza cualificado, una ventaja probatoria. A este respecto, se simplifica la prueba, nos dice solo que se simplifica la prueba, pues basta la mera constatación de la inclusión del citado servicio en la lista de confianza de prestadores cualificados de servicios electrónicos regulada en el artículo 22 del Reglamento 910/2014. Voy a hacer muy breve referencia a la admisión en juicio como prueba documental de los documentos privados electrónicos, porque fue la Ley de Firma Electrónica, la Ley 59/2003, la que reconoce la admisión de tales documentos como prueba documental en el artículo 3.7, así como también en el apartado primero y límite del artículo 8. Ley además que introduce un número tercero, artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya ubicación sorprendía a los procesalistas, por ejemplo, aragoneses y Hinojosa, porque el artículo 326 se refiere al valor probatorio solo de los documentos privados. Para la Ley de Enjuiciamiento Civil, los documentos electrónicos eran un medio de prueba procesal distinto de la prueba documental, al no estar regulados en los números 2 y 3 del apartado primero del artículo 299, junto con los documentos públicos y privados, sino en el número segundo del artículo 299, junto a las reproducciones audiovisuales. Esta situación determinaba una regulación separada tanto en cuanto a su producción en juicio como a su fuerza probatoria, porque los documentos públicos y privados tienen una eficacia de prueba legal, tal como resulta de los artículos 319 y 316. Por el contrario, los documentos electrónicos serían valorados por el juez según las reglas de la sana crítica, atendiendo a su respectiva naturaleza, tal como establece el artículo 384.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La disposición adicional 10ª de la Ley 59/2003, al introducir un apartado tercero en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introdujo un criterio favorable a la admisión de tales documentos como prueba documental, pero solo respecto de los documentos con firma electrónica reconocida o avanzada, y así resultaba del artículo 3.8 de la Ley de Firma Electrónica, que se refería a la impugnación de la autenticidad de la firma electrónica reconocida o avanzada, no respecto de los documentos electrónicos con firma no avanzada o simple, que debían ser valorados por los tribunales según las reglas de la sana crítica, conforme establecen los ya mencionados artículos 299.2 y 384.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero la Ley 6/2020 da un paso más, porque admite la existencia, permite la admisibilidad de tales documentos como prueba documental, y así resulta del número 3 del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que modifica la Ley 6/2020, como también del artículo 3.2 de esta misma ley, que se refieren no a la firma no avanzada, sino a cualesquiera servicios de confianza no cualificados, de tal manera que en la actualidad los documentos privados con firma electrónica simple quedarán sujetos a las reglas generales de impugnación de los documentos privados, y si se impugna su autenticidad, existencia o integridad, le corresponde a quien los ha presentado la carga de la prueba, tal como establece el artículo 326.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, pero ¿qué sucede respecto de los documentos privados con firma electrónica cualificada? Porque la Ley 6/2020 introduce un apartado cuarto al artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en opinión de Vanacloche Palau ha producido un cambio normativo en materia de carga de la prueba, y nos dice que tratándose de documentos privados con firma electrónica cualificada hay una presunción inicial de exactitud y de integridad, y que en el caso de impugnación le corresponde la demostración a quien haya presentado la impugnación. Considera además que tal regulación se debe a un error del informe del Consejo de Estado. Sin embargo, Martínez de Sanchis, con su rigor habitual, considera que no existe tal inversión de la carga de la prueba. Y voy a leer literalmente su explicación. Nos dice que el documento electrónico con firma cualificada da lugar a una prueba simplificada, en el sentido de que se dispensa al actor de aportar nueva prueba en caso de impugnación, porque en realidad ya ha presentado una prueba, el certificado electrónico cualificado. Este certificado se presume correcto porque ha sido librado por un tercero que se presume que prestó correctamente sus servicios, al estar incluido en la lista de confianza de prestadores cualificados. La consecuencia es que la prueba pasa al impugnante por las reglas generales de distribución de la prueba, no porque se produzca una inversión de la carga probatoria. Vemos que tal explicación conecta perfectamente con la declaración contenida en la exposición de motivos que antes he reseñado. Señala además que la expresión certificado en realidad es engañosa porque no es un documento el que asegura la verdad del hecho electrónico, sino la declaración responsable de quien la emite, y por ello considera que es muy adecuada la mención contenida en el número 14 del artículo 3 del reglamento, que nos dice que son declaraciones electrónicas. El documento, en rigor, no certifica, sino que se trata en definitiva de un documento testimonial sobre la verdad de los hechos, que en el caso de ser cualificado conlleva a favor del actor en juicio una presunción favorable, siempre a salvo la prueba en contrario. Sobre todo este valor testimonial descansa el sistema probatorio vinculado a la firma cualificada. Pero además es que estos certificados no son documentos públicos, no se prueban a sí mismos, lo que nos llevaría a una cadena de pruebas, como ha señalado González Meneses, ad infinitum. Todas estas firmas electrónicas cualificadas no son ajenas a las anomalías, como todos sabemos. Señalaba Carneluti que la firma puede tener una finalidad indicativa y declarativa. Indicativa en cuanto señala a la persona del autor del documento como cosa, y declarativa en cuanto implica asunción de la paternidad del contenido del acto jurídico. Para Núñez Lagos, en el documento público notarial quedaba perfectamente identificado el autor del documento, el notario, y de la declaración de voluntad, la parte.
La declaración de voluntad está unida con firmeza a su autor por la fe del notario, pero en el documento privado la firma no necesariamente identifica al autor del documento con el autor de la declaración de voluntad. Y para Rodríguez Salgados, la firma no necesariamente cumple una función indicativa, la función que señalaba Carneluti, sino siempre declarativa de la autoría del documento o de la declaración de voluntad contenida en él. Pero como solo el declarante puede dar a conocer el hecho íntimo de su voluntad interna, la firma requiere siempre una actuación personal del firmante, una grafía personal. Por ello, en el documento en papel, la firma es siempre manuscrita. Como sabemos, la firma electrónica no va a garantizar tal actuación personal del firmante. Cabe la posibilidad de que sea utilizada por un tercero, lícita o ilícitamente, lo que plantea otro problema, la ausencia de consentimiento en el contrato, consentimiento, elemento esencial, tal como establece el Código Civil. Pero además lo que demuestra es que tal firma electrónica no es una firma, sino un sello y estampilla electrónica. Todas las anomalías de la firma electrónica se pueden reconducir a un sistema de responsabilidad y decir que el titular de la firma no ha guardado la debida diligencia en la custodia de la clave privada. Pero la indemnización de daños y perjuicios, aun cuando se tratara de una responsabilidad objetiva, nada tiene que ver con el vínculo contractual. Las obligaciones contractuales surgen de la declaración de voluntad, surgen ex contracto. Atribuir a la firma electrónica tal función sería lo mismo que basar toda la teoría del contrato, todo el tráfico jurídico en la responsabilidad civil y no en la declaración, en la voluntad y en su declaración. Voy terminando, pero quiero hacer ya una referencia, creo que era obligada, a la Ley 11/2023 de 8 de mayo de digitalización de actuaciones notariales, que va a suponer un cambio de gran trascendencia en la función notarial en lo que se refiere a la digitalización en cuanto a la forma de prestación de nuestra función. La Ley 24/2001 supuso un gran paso en el camino hacia la matriz electrónica, pero criterios de prudencia aconsejaron introducir la disposición transitoria 11ª, que nos dice que hasta que los avances tecnológicos lo permitan, la regulación del documento público electrónico se refiere, como he dicho antes, a las copias de las escrituras, de las actas y reproducciones de las pólizas. Es decir, hasta este momento no teníamos la matriz electrónica ni el protocolo electrónico. Sí que existía el protocolo informático. Esto ya ha cambiado, ya existe la matriz electrónica, el protocolo, el libro de registro electrónico, si bien esta materia no entrará en vigor hasta dentro de 6 meses desde la publicación de la ley, que fue el 9 de mayo. La tecnología avanzó y cambió muchísimo, lo vemos con el índice único informatizado, expedimos millones de copias electrónicas, tenemos comunicación constante electrónica con el catastro y ya solicitamos, ya tenemos también telemáticamente en el registro civil certificados de nacimiento, de defunción, de matrimonio. Quizá en materia tecnológica, lo único que hemos continuado igual que en el año 2001 es la solicitud de información al registro de la propiedad sobre la titularidad y estado de cargas que seguimos haciendo por Telefaz, pero esto no ha sido una cuestión tecnológica, es por otra materia que no corresponde examinar hoy aquí. Todos estos cambios tecnológicos hicieron que nuestra función fuera mucho más tecnológica, y es que las tecnologías de comunicación y de información lo que son es medios para un más ágil desempeño de nuestra función, pero sin alterar su esencia. Y este es también el principio del que parte la Directiva 2019-1151 del Parlamento, del Consejo del Parlamento de 20 de junio, la Directiva de Digitalización de Sociedades, que se transpone en la Ley 11/2023 y que exige que cualquier ciudadano de un país miembro de la Unión Europea pueda constituir sin necesidad de presencia física una sociedad limitada en otro país. La directiva parte además de los principios de neutralidad tecnológica y jurídica, lo que significa que no se modifica el sistema de seguridad jurídica de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, parte de la compatibilidad entre digitalización y control preventivo, que además en muchas ocasiones acentúa.
Como ya he señalado en otro lugar, digitalización y seguridad jurídica no son términos antagónicos. Además, en mi opinión, no se culminaría la transformación digital a costa de la seguridad jurídica. Lo más importante para el ciudadano es la confianza, y esta solo se garantiza si en la transacción electrónica no se rebajan las exigencias existentes en otros formatos. El propio reglamento IDAS, en el considerando primero, nos dice que la creación de un clima de confianza en el entorno en línea es esencial para el desarrollo económico y social. La desconfianza, en particular debida a la inseguridad jurídica percibida, hace que los consumidores, las empresas y las administraciones públicas duden a la hora de realizar transacciones por vía electrónica y adoptar nuevos servicios. Y hay ejemplos, y los cito muy brevemente en la práctica, por ejemplo, la propuesta directiva Societas Unius Personae de 9 de abril de 2014, que con la finalidad de impulsar la constitución de pymes creó un subtipo de sociedad con un régimen constitutivo y organizativo propio, donde destacaba fundamentalmente la constitución exclusivamente en línea, sin necesidad de que ningún fundador, persona física o jurídica, compareciera ante autoridad alguna del estado de registro. Esto afectaba a la mayor parte de los sistemas de la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, que parten de un previo control, lo que hizo que esta propuesta directiva no prosperase. En la Ley 11 de 2023, la intervención notarial es la que va a garantizar la seguridad jurídica. Y es que en cuestiones tecnológicas, también el notariado español ha demostrado su capacidad de adaptarse a las necesidades y requerimientos de la sociedad civil a la que sirve. Y uno de los ejemplos es esta Ley 11 de 2023, respecto a la cual solo puedo hacer un esbozo porque será necesario estudios mucho más profundos. Pero sí quiero mencionar algunos de los cambios que, como he dicho, tienen una gran trascendencia. Se regula el protocolo y el libro registro de operaciones electrónicos. Se establece que la matriz de la escritura y de la póliza va a tener su reflejo informático y además quedarán incorporadas al protocolo o al libro registro de operaciones electrónico con su autorización o intervención, de lo que quedará constancia mediante diligencia en la matriz en papel expresiva de su traslado informático. El otorgante o quien acredite interés legítimo, previa a su comparecencia electrónica en la sede electrónica notarial y mediante los sistemas de identificación electrónicos debidamente homologados, podrá solicitar del notario a cuyo cargo se encuentre el protocolo la expedición de copia electrónica no simple, sino ya copia autorizada. Y además el notario insertará en la copia autorizada un código seguro de verificación, que será el instrumento técnico que permitirá al otorgante o el tercero a quien el otorgante ceda dicho código comprobar con carácter permanente a través de la sede electrónica notarial la integridad y autenticidad de la copia, así como también notas ulteriores de modificación jurídica y de coordinación con otros instrumentos públicos. A través de la sede electrónica notarial, cualquier otorgante o quien acredite interés legítimo podrá solicitar del Consejo General del Notariado, a través del índice único informatizado, que se le indiquen los documentos en los que esté interesado para solicitar la expedición de copia. Sede electrónica notarial que debe garantizar siempre el ejercicio por parte del ciudadano de su derecho a la elección de notario, apreciar su capacidad jurídica y la inmediación electrónica. Se contemplan otras actuaciones que se pueden realizar a través de dicha sede electrónica notarial, como por ejemplo la de poner a disposición del notario todos los antecedentes necesarios para la autorización de un documento. Se introduce además el artículo 17 ter en la ley del notariado, que nos dice que el otorgamiento y la autorización se podrá realizar por videoconferencia, es decir, es una vía más. La videoconferencia, que será cauce para el ejercicio de la función pública notarial en determinados actos y negocios jurídicos, como son las pólizas mercantiles, en cuyo caso además el envío de la póliza por parte de la entidad de crédito supone la prestación de consentimiento, a no ser que se indique lo contrario. La constitución de sociedades, nombramiento de cargos, apoderamientos y cualesquiera otros actos societarios, pero siempre que exista aportación por parte de los socios al capital, la aportación tendrá que ser dineraria. Se regularán también, o son posibles, los poderes electorales, poderes para pleitos, poderes para actuar con la administración, para casos concretos, no así el poder preventivo. Revocación de poderes, tampoco el poder preventivo se podrá revocar por videoconferencia. Cartas de pago y cancelación de garantías.
los testamentos en tiempo de epidemia, en tanto subsista la obligación de confinamiento, las actas de juntas y también las de referencia en sentido estricto, los testimonios de legitimación de firmas, declaraciones de obra nueva, siempre que no existan extinciones de condominio o adjudicación de propiedad, la división horizontal y también la conciliación, salvo que el notario considere que es necesaria la presencia física para el buen fin del expediente y cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente con arreglo a su naturaleza. Muy importante, el otorgante deberá tener firma electrónica y si no dispusiera de ella, se le dotará gratuitamente y el notario autorizará con la firma electrónica cualificada. Tenemos, por tanto, el protocolo electrónico, matriz electrónica, pero a lo largo de siglos ha sido el papel el que ha demostrado su capacidad de conservación de manera indefinida, de tal manera que tras la nueva ley de todo documento público existirán dos formatos, el electrónico y el formato en papel. Como vemos, se cumplen todos los requisitos, todas las garantías, pero desde el punto de vista digital, digitalizados. Y no puedo seguir hablando, si acaso lo dejamos para después, solamente quería mencionar en cuanto al tráfico internacional la existencia de unas plataformas que tienen como finalidad la ampliación de la cooperación jurídica internacional, como son IDEFIDES para los países de la Unión Internacional del Notariado Latino o BLOC, que es un proyecto de notariado español y alemán para los países de CNE. Lo dejamos para ya el coloquio. Muchas gracias. Pues muchas gracias igualmente por tan brillante, esclarecedora intervención. Y vamos a poner en la mesa la ley 11/2023. Bueno, como tenemos un rato todavía por delante, vamos a abrir el debate a través del chat y de las dudas que tengamos en la mesa y en la sala. Y tenemos una primera pregunta a don Miguel Arango, más bien un ruego, que teníamos pendiente, que si nos podría el doctor Castelló Pastor precisar algo sobre el B2C, el Business de Consumidores, la relación entre consumidores en breve tiempo. Gracias. De acuerdo, pues a ver, en materia de contratación electrónica entre profesionales y consumidores, bueno, partiendo de la base que el Tribunal de Justicia entiende el consumidor como, define el consumidor como consumidor final privado. Aquí el consumidor he sabido que necesita una protección adicional. Somos, mejor dicho, sobre todo somos consumidores a través de Internet, somos la parte económicamente más débil y también jurídicamente menos experimentada. Por tanto, necesitan refuerzo. Como el legislador de la Unión Europea ha reforzado al consumidor. Pues aquí el legislador lo que ha hecho con acierto para reequilibrar esta asimetría entre las partes es permitir, siempre y cuando se den una serie de requisitos, y aquí es uno de los grandes problemas, que el consumidor pueda litigar en su propia casa cuando es el profesional el que va a intentar captar su atención para que compre y en ese caso también que se aplique la ley de su residencia habitual. Aquí son los artículos 17 y 19 de Bruselas y el artículo 6 de Roma 1, uno de competencia y otro de ley aplicable, habla por ejemplo, cuando el empresario dice, en todos los demás casos, dice, cuando el empresario ejerza actividades comerciales en el Estado miembro del domicilio del consumidor, o dice el reglamento, o por cualquier medio, y aquí entra Internet, dirija tales actividades. No se sabe a la ciencia cierta, bueno, no lo define evidentemente la normativa europea, que es dirigir las actividades, el criterio del targeting, del objetivo. Pero aquí, pues bueno, es cuando cualquier empresario intenta pues, captar la clientela, en este caso española, una empresa francesa intenta captar la clientela por Internet. Pues bueno, es bastante fácil que estemos navegando todo eso y podamos comprar. ¿Qué ocurre? Que si el consumidor compra porque el profesional ha dirigido su actividad de aquí, quedará protegido por las normas de derecho internacional privado. Aquí hay un asunto, el asunto Palmer, que dijo que citó una serie de indicios cuando el profesional estaba dirigiendo su actividad hacia el consumidor. Dijo que, por ejemplo, si en la página web ponía el teléfono más 34, el código del país, si utilizaba la lengua, una serie de indicios, pero no eran concluyentes. ¿Qué pasa con todos estos indicios? Que la grandeza de la Unión Europea no hay fronteras terrestres. En el año 2018 intenta eliminar, o elimina, como no podía ser de otra manera,
las fronteras tecnológicas y hoy en día cualquiera de nosotros navegando podemos comprar, como consumidores, podemos comprar en cualquier sitio de la Unión Europea, cualquier página web. Antes nos redirigían. ¿Por qué? Porque no querían vender hacia aquí. Era una forma de decir yo no estoy dirigiendo la actividad. Hoy en día el bloqueo geográfico está prohibido por nacionalidad, por lugar de residencia, por tanto estos criterios que dijo el asunto PAME para cuando el profesional dirigía saltan por los aires. El Tribunal de Justicia todavía no se ha pronunciado. Si el profesional dirige hacia nosotros y nosotros compramos en el marco de ese, nosotros como consumidores podremos presentar la reclamación en el estado de nuestra residencia habitual o en la del empresario. En cambio, si es el empresario, solo tiene la opción contra el consumidor en el domicilio. Y la ley es exactamente lo mismo. Si ha dirigido la actividad hacia aquí y yo compro, como consumidor, se aplicará la ley de la residencia habitual del consumidor. Por tanto, es una protección hacia los consumidores en línea que estamos, pues bueno, todos estamos comprando diariamente y por tanto ahí las normas de competencia y ley aplicable en materia de consumo son interesantes porque refuerzan. Si no dirige la actividad, pues bueno, si el consumidor decide, es un consumidor que va a por el empresario, pues ya no queda protegido. ¿De acuerdo? Pues más o menos esas son las ideas. Gracias. Gracias. Para doña Concepción Pilar Barrio del Olmo, en relación con la Ley 11/2023, a la que se ha referido al final de su brillante intervención, he oído algún comentario muy de primerísima hora después de su promulgación, pero tenía dos dudas muy genéricas, a ver si ella me pudiera precisar. La primera es si atiende la normativa a las necesidades y a las reclamaciones del notariado en este campo, o se ha quedado corta, o queda todavía por desarrollar. Y la segunda es muy simple. Para organizar la digitalización de la función notarial, el soporte técnico, esto es fácil, esto no es fácil, lo proporciona el Consejo Notariado, no sé, por simple curiosidad. Bueno, sobre esta ley empezaremos a tener, lo necesitamos todos, circulares del Consejo General del Notariado. En cuanto a si han recogido, yo creo que en cuanto a la digitalización es que el notariado ya llevamos muchísimos años. Se ha hablado de la ley de 2001, de la ley 24/2001, estamos pidiendo copias electrónicas todos los días. O sea, ahora en el notario estamos constantemente con nuestro certificado de firma electrónica y es que es imposible nuestra actuación ya que no sea, como he dicho, digital. Y en este campo lo que hacemos es, como hemos hecho siempre, responder a las necesidades de la sociedad. La pandemia, un poco estas pretensiones que teníamos, lo que hizo fue impulsarlas y ya se solicitó, porque era posible, con todas las garantías, a través de la sede electrónica notarial, los otorgamientos por videoconferencia. ¿Quién se encarga? Se encarga nuestro centro tecnológico, ANCE. Todos estos desarrollos electrónicos, digitales, los que llevamos ya antes del 2001, pero fundamentalmente del 2001, han sido el propio notariado, nuestro centro tecnológico, quien se ha ido encargando de hacer todos los desarrollos. Y yo creo que sí que ha respondido a nuestras exigencias la ley, porque ha respondido a las exigencias de la sociedad. Hemos estado hablando del comercio electrónico. El notariado no se podía quedar, aunque yo haya traído aquí escrita analógicamente en mi intervención, no nos podíamos quedar al margen de los desarrollos informáticos. Lo estábamos pidiendo nosotros y sobre todo nos lo estaba pidiendo la sociedad. Y creo que podemos estar satisfechos porque sí que se ha recogido esas exigencias y además con todas las garantías. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta también para el doctor Castelló Pastor. El derecho lo dejó en el aire cuando estuvo hablando de la competencia judicial internacional para conocer de los litigios en materia de contratación electrónica y haciendo un repaso interesante sobre el reglamento de la Unión Europea 1915, hablaba de una posible nueva modalidad del foro del lugar de ejecución. Una especie de foro electrónico lo ha considerado él, especialmente llamado, por ejemplo, para las tritoneras. Lo digo porque hay una pregunta de Lorena Vizcarré, desde el Uruguay, que le ruega si se podría concretar algo desde su punto de vista en esa perspectiva. Pues muchísimas gracias por la pregunta, pero voy a intentar aclarar algo, pero tampoco soy un experto en smart contract y
he leído y a ver si puedo añadir. El problema es, en el comercio electrónico directo o indirecto, el indirecto está claro, no hay ningún tipo de problema, sobre todo con el artículo 7.1, por la materia. Siempre tenemos el foro general del domicilio del demandado. Ese es el comodín, pero no, puede ser una alternativa al foro por la materia. El problema está en todos los smart contracts que se autoejecutan ellos solos y todo eso en línea, por tanto desconocemos realmente el lugar de ejecución o el lugar de prestación del contrato. Entonces, ante estos supuestos, sería, tal y como afirma parte de la doctrina, que sería o considerar la ley del prestador del servicio que realice la prestación característica del contrato, que la ley no me estaba yendo a Roma, que sea el lugar de... y si no, finalmente, pues la prestación más característica donde se ha realizado, hacerlo una combinación como con Roma 1, prestación más característica, que en el contrato, si está todo formalizado a través de Internet, se autoejecuta en Internet, pues bueno, ver otra serie de indicios de dónde están las partes para intentar atraer el foro electrónico en ese sentido, en una jurisdicción nacional, algún tribunal competente. Pero bueno, es una idea que hay que explorarla más. Sí que es cierto que están creando o pidiendo a voces el de la difamación electrónica, que se cree el centro de la actividad del daño donde se ha producido, pues podría ser algo así, el centro de la gravedad del conflicto, perdón, quería decir, o el centro de la gravedad del contrato donde se ha producido, pues podría ir por ahí, pero es algo que se está defendiendo sobre todo pues, en este particular tipo de contrato. Muchas gracias. Mientras llega alguna otra pregunta, yo tengo una reflexión. La referencia en el mismo reglamento, el reglamento de la Unión Europea 1215, el acuerdo de gestión de foros de 95, nos habla de la forma escrita y la equipara a aquella que proporciona un registro duradero de acuerdo. Lo ha explicado perfectamente en una serie de ejemplos, y tal, pero yo lo que me pregunto, no, también desde el ignorancia, es una reflexión que hago en público, no va dirigida en concreto. ¿Esta fórmula se ha quedado anticuada? ¿Lo cubre todo? ¿Podría falta precisar algo más? No lo sé, es una duda que yo tengo. La fórmula que ya, pues, al menos 3 años. En su momento fue muy rompedora. Porque se pensaba en correr pero yo no sé si con todo este desarrollo, porque se ha hablado largo la tarde, se ha quedado, no lo sé. Yo tengo. Supongo que en la futura revisión del reglamento se tendrá que hacer en un momento, no se valorará. Soy experto en mucho menos de analizar. Bueno, no tenemos más intervenciones y si aquí hay alguna, algo de práctica. Para los puestos, cuando se habla del papel activo del empresario, hablamos de competencia a prevención del consumidor, entre paréntesis, domicilio suyo y en su defecto el del demandado. Pero la ley aplicable sería la de la Unión Europea en el marco del contrato celebrado entre sujetos residenciados en sus Estados miembros. Es así. A ver, cuando estamos hablando de materia con consumidores, el artículo 17-19 de Bruselas 1 bis sobre competencia, que está claro que dicen determinados supuestos, tal, y o sea, cuando sea un consumidor y un profesional y se trate de una venta a plazos de mercaderías o un contrato de préstamo a plazos con una operación vinculada financiera, o dice, en todos los demás casos, y aquí es el cajón desastre, dice cuando el profesional dirija sus actividades las realice en el Estado miembro del consumidor o las dirija a. Y dirigir se entiende también por Internet, que intente captar. Y en Roma 1 dice exactamente, dice los contratos, dice el contrato entre una persona física, el consumidor, con otra persona, el profesional, que actúe en el ejercicio de su actividad comercial, se regirá por la ley del país del consumidor que tenga su residencia habitual. Es decir, si la empresa francesa comercializa una empresa francesa y dirige su actividad hacia el público español, intenta captar. ¿Cómo lo hace? Pues a través de servicios de referenciación, a través de arrendar metatags a Google para que salga aquí en España, por cualquier los pop-up y que cuando yo esté navegando salga para que intente clicar. Todo eso es una
está intentando captar la clientela española. Por tanto, se intenta, aquí dice el legislador que si ejerce sus actividades comerciales profesionales en el país del consumidor, tenga su residencia habitual o por cualquier medio, dice lo mismo, dirija estas actividades y se formalice el contrato. Por tanto, si la empresa se dirige hacia aquí, se aplicará, serán competentes los planes del Estado miembro del consumidor y se aplicará su propia ley. Ahora bien, ¿cabe la autonomía de la voluntad? ¿Podrían elegir? Sí, sí, pero con limitaciones. Siempre y cuando esta autonomía de la voluntad también hay una serie de requisitos y es, uno, el nacimiento del litigio y dos, sobre todo que no merme, en el caso español, mis derechos. Es decir, podríamos elegir la ley francesa siempre y cuando no mermen los derechos como consumidor español. Entonces, sí que cabría la autonomía de la voluntad, igual que en competencia, cabría, pero tiene que haber nacido el litigio, por tanto, si al consumidor no le interesa, no firma la cláusula de sumisión, porque sabe que tiene sus tribunales y tiene su ley de la residencia habitual. Es una manera de proteger, como debe de ser, al consumidor, porque si no, picamos, compramos y a lo mejor es un tercer estado, etc. Espero que haya quedado resuelta. Tengo curiosidad, el señor Arango se dirige a nosotros desde Colombia. Hay una felicitación para los ponentes para una materia tan compleja, tan árida. Y antes de que clausure doña Carmen Vela, yo quería reiterar la felicitación a los ponentes por las intervenciones tan interesantísimas, tan ricas de esta tarde y agradecerles de nuevo el esfuerzo por estar con nosotros. El agradecimiento que extiendo al secretario de la cátedra, como siempre, al doctor Nero Méndez, sin el cual no sería posible la actividad de la misma, y a doña Nuria Honor Orozco, del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. Como saben, en breve estará publicada en el canal de YouTube de este colegio, del Colegio Notarial de Andalucía, la sesión de esta tarde. Ahí está colgada toda la actividad de la cátedra de Desobligación. Y también, como información, les digo que en cuanto a las publicaciones de la cátedra, en concreto la colección de cuadernos CDNIC, pues el cuarto número está ya en prensa, que se refiere a la conferencia que impartió don Juan Pérez Teresa, notario también de Madrid, acerca de la función notarial en la contratación electrónica con extranjeros. En cuanto que ya esté definitivamente en la calle, le daremos información sobre el particular. Dicho esto, a mí me queda solamente despedirme antes de que clausure doña Carmen para el próximo curso, 23-24 de febrero. Muchas gracias. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a los tres ponentes sus magníficas intervenciones. La verdad que ya decíamos que prometían estos tres ponentes de lujo y la verdad hemos aprendido mucho y hemos descubierto muchas cosas que a priori, pues, la posición de la sociedad, verdaderamente ese criterio de cómo se dirige la actividad de esos contextos determinados, pues la verdad han suscitado mucho interés en su explicación, me pareció interesante, de los tres ponentes en general. Vamos a clausurar un curso académico con nuevos retos, un reto muy importante. Yo creo que el notariado, y que mi compañera me corrija si me equivoco, desde el año 2001, pero sustancialmente desde el año 2015, vamos afrontando cada año reto tras reto. Afrontamos la ley de ciencia digital, yo creo que con voluntad de servicio, que eso es lo fundamental, y con ánimo de aprender. Y yo creo que este tipo de cátedras, de colaboración del notariado y de la universidad son muy importantes para desarrollar esa labor conjunta de aprendizaje. No puedo cerrar este curso sin agradecer a don Andrés Rodríguez Denó y a don César Romero Mendoza, su dedicación absoluta. Y yo recuerdo aquí, voy a adelantarme por la edad, pero recuerdo un programa de radio que comenzaba diciendo: ustedes son formidables. Pues yo creo que ellos se lo merecen, porque verdaderamente esta cátedra funciona como funciona, sin duda, gracias a la labor de ellos, y también agradecer la labor del Colegio de Nuria Orozco y, por supuesto, la de todos nuestros seguidores, que la verdad pues, queremos mucho y son muy fieles. Muchas gracias a todos y el plazo para este nuevo curso con de nuevos retos ilusionantes para todos. Muchas gracias.